La mañana del 15 de marzo de 1953 amaneció gris en Coyoacán, con nubes densas que se extendían como un manto de melancolía sobre los tejados de barro cocido y las calles empedradas del barrio que había visto nacer y crecer a Frida Kahlo. El aire matutino llevaba consigo el aroma familiar de las flores del jardín de la Casa Azul, jazmines que trepaban por las paredes de adobe, bugambilias que explosionaban en colores vibrantes contra el azul cobalto de las fachadas, y las rosas que su madre había plantado décadas atrás y que ahora florecían como un tributo silencioso a la memoria familiar. También se mezclaba en la brisa el sonido distante pero reconfortante de los vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías por las calles: tamales oaxaqueños, flores frescas para los altares, agua fresca de Jamaica, voces que formaban parte de la sinfonía urbana que había acompañado a Frida durante toda su vida en esa casa que era mucho más que un hogar. Era un universo completo donde había nacido, amado, sufrido y creado. Frida yacía en su cama, la misma cama de madera tallada que había sido testigo de tantos momentos cruciales de su existencia: los largos meses de convalecencia después del accidente de tranvía que había marcado su juventud como un rayo marca un árbol, las noches de pasión con Diego Rivera, cuando su amor era joven y ardiente como el fuego de los volcanes que rodeaban la ciudad, los días de dolor intenso cuando las secuelas de sus múltiples cirugías la mantenían inmóvil pero no silenciosa, porque, incluso en los momentos más oscuros, su espíritu seguía creando, imaginando, soñando con colores y formas que luego trasladaría al lienzo con la determinación de quien sabe que el arte es la única forma verdadera de inmortalidad. Sus manos, que una vez habían sido firmes y seguras al sostener el pincel como un espadachín sostiene su espada, ahora temblaban ligeramente mientras intentaba alcanzar el vaso de agua que descansaba en la mesita de noche de caoba, una pieza antigua que había pertenecido a su abuela materna y que guardaba en sus cajones pequeños tesoros: fotografías amarillentas de familiares muertos, cartas de amor de Diego escritas en papel de China, pequeñas figurillas precolombinas que había coleccionado a lo largo de los años y que le recordaban las raíces profundas de su tierra mexicana, esa tierra que llevaba en la sangre como llevaba el dolor en los huesos, el dolor en su columna vertebral, ese compañero constante que la había acompañado durante casi 3 décadas, se había intensificado en las últimas semanas de manera alarmante, convirtiéndose en algo más que una molestia crónica. Era ahora una presencia dominante que la acompañaba desde el primer rayo de sol que se filtraba por las cortinas de encaje hasta las últimas sombras del anochecer que se extendían por los rincones de su habitación. Era un dolor que tenía vida propia, que pulsaba con ritmo propio, que hablaba su propio lenguaje de punzadas, ardores y entumecimientos que ella había aprendido a interpretar como un meteorólogo interpreta las nubes. Sabía cuándo se avecinaba una tormenta de agonía, cuándo vendría un respiro temporal, cuándo el dolor se concentraría en la espalda baja o cuándo se extendería como tentáculos hasta las extremidades. Diego Rivera, su esposo, su compañero de vida y arte, su amor tormentoso y eterno, había insistido con la vehemencia que lo caracterizaba en que consultara nuevamente al doctor Faril, el mismo cirujano ortopedista que había operado su columna vertebral en años anteriores y que conocía su historial médico como un bibliotecario. Conoce los libros más consultados de su colección. Diego, con su corpulencia imponente y su barba canosa que le daba el aspecto de un patriarca bíblico,
había mostrado una preocupación inusual en los últimos días, observándola con esos ojos pequeños pero penetrantes que habían captado la esencia de México en sus murales monumentales y que ahora se llenaban de una ternura desesperada cada vez que la veía luchar contra el dolor. La consulta estaba programada para las 10 de la mañana en el Hospital Inglés, un edificio de arquitectura austera que contrastaba con la exuberancia colonial del resto de la ciudad. Y aunque Frida intentaba mantener su característico optimismo, esa actitud desafiante ante la adversidad que había cultivado desde la juventud como un escudo contra las tragedias que parecían perseguirla, una sensación de inquietud se había instalado en su pecho como una sombra persistente que no se disipaba ni con los rayos del sol ni con las palabras de aliento de quienes la rodeaban. Cristina, su hermana menor, esa mujer que había sido su confidente, su apoyo incondicional y también, en momentos dolorosos, su rival en el amor de Diego, había llegado temprano esa mañana para acompañarla al hospital. Cristina tenía esa belleza serena y maternal que Frida había retratado en varios de sus cuadros, una belleza que contrastaba con la intensidad dramática del rostro de Frida, marcado por el sufrimiento, pero también por una determinación férrea que se reflejaba en cada línea de expresión, en cada gesto, en cada mirada. Mientras esperaban en la sala de consulta, un espacio aséptico, decorado con diplomas médicos y fotografías en blanco y negro de anatomía humana, Frida observaba los cuadros médicos que colgaban de las paredes pintadas de un verde institucional que le recordaba los hospitales de su juventud, esos lugares donde había pasado tantos meses que había llegado a conocer cada grieta del techo, cada mancha de humedad en las paredes, cada sonido del edificio en diferentes horas del día. Pensaba en cómo la anatomía humana había influido en su arte a lo largo de los años, cómo había transformado el conocimiento íntimo de su propio cuerpo enfermo en una fuente inagotable de inspiración artística. Sus autorretratos no eran simplemente representaciones de su rostro, eran mapas detallados de su alma, documentos históricos de su dolor, manifiestos visuales de su resistencia. Cada línea, cada color, cada símbolo en sus pinturas tenía un significado profundo que iba más allá de lo meramente estético. Eran crónicas de supervivencia, testimonios de una mujer que se había negado a ser derrotada por las circunstancias más adversas que el destino pudiera imaginar. El doctor Faril entró en la consulta con una expresión seria que Frida reconoció inmediatamente, porque había visto esa misma mirada en los rostros de decenas de médicos durante toda su vida. Era la expresión de quien debe comunicar noticias difíciles, de quien ha revisado radiografías y análisis, y ha llegado a conclusiones que preferiría no tener que compartir. Era la misma mirada que había visto en los rostros de los médicos desde aquel fatídico día de septiembre de 1925, cuando el accidente de tranvía había marcado el inicio de su calvario físico, transformando a una joven estudiante de medicina llena de sueños y ambiciones en una mujer que tendría que redefinir completamente su relación con su propio cuerpo y con la vida misma. Sin preámbulos, con la eficiencia clínica que caracteriza a los profesionales de la medicina cuando deben enfrentar situaciones complejas, el doctor extendió las radiografías sobre el negatoscopio, ese aparato que iluminaba desde atrás las placas fotográficas revelando los secretos ocultos del interior del cuerpo humano. Señaló áreas oscuras que para Frida parecían manchas abstractas, formas caprichosas que podrían haber sido nubes en el cielo o continentes en un mapa imaginario, pero que para él representaban una realidad devastadora escrita en el lenguaje técnico de la medicina moderna.
Frida, comenzó el médico con voz pausada, midiendo cada palabra como un poeta mide los versos de un soneto trágico. El deterioro en tu columna vertebral ha progresado significativamente durante los últimos meses. La infección que hemos estado tratando de controlar ha comprometido varias vértebras de manera irreversible y... Se detuvo un momento, como si buscara las palabras adecuadas en un diccionario que no existía para situaciones como esta. Palabras que pudieran suavizar el impacto de una realidad médica implacable. Me temo que tendremos que proceder con la amputación de tu pierna derecha para evitar que la gangrena se extienda hacia otras partes del cuerpo. Es una medida drástica, lo sé, pero es la única manera de preservar tu vida. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor, un silencio que parecía absorber todos los sonidos del mundo exterior, el tráfico de la ciudad, las voces en los pasillos del hospital, incluso los latidos del corazón parecían haberse detenido en ese momento suspendido en el tiempo. Pero lo que vino después fue aún más devastador que la noticia de la amputación. Además, Frida, dado el estado general de tu salud y la progresión de todas tus condiciones médicas, debo ser completamente honesto contigo, como siempre he tratado de ser. Es muy probable que no vuelvas a pintar. Tu cuerpo necesita reposo absoluto y el esfuerzo físico que requiere sostener un pincel durante horas, mantener la concentración necesaria para crear arte, la tensión emocional que implica el proceso creativo. Todo eso podría ser demasiado para tu organismo en su estado actual. Las palabras del doctor Faril resonaron en la habitación como un eco que se negaba a desvanecerse, rebotando contra las paredes blancas y los instrumentos médicos como si fueran proyectiles que buscaran un lugar donde alojarse permanentemente en la conciencia de quienes las habían escuchado. Frida permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos, procesando las palabras del médico como si fueran escritas en un idioma extranjero que necesitara tiempo para traducir y comprender completamente. Su rostro, normalmente expresivo y lleno de vida, se había convertido en una máscara impenetrable que no revelaba nada de la tormenta emocional que se desataba en su interior. Cristina, sentada a su lado, tomó su mano con un gesto instintivo de protección y solidaridad, pero Frida la retiró suavemente, no por rechazo, sino porque necesitaba sentir que mantenía el control sobre su propio cuerpo, aunque fuera solo en ese pequeño gesto de independencia. Sus ojos, esos ojos oscuros y profundos que habían reflejado dolor y vulnerabilidad momentos antes, que habían mostrado la fragilidad de una mujer enfrentada a noticias devastadoras sobre su futuro, ahora brillaban con una intensidad que el doctor Faril no había visto antes en todos los años que llevaba tratándola. Era como si algo se hubiera encendido en su interior, una llama que había estado dormida y que ahora despertaba con una fuerza renovada y casi sobrenatural. Lentamente, con una dignidad que contrastaba dramáticamente con su estado físico aparentemente frágil, Frida se incorporó en la camilla de exploración, ignorando el dolor que atravesaba su espalda como dagas de fuego, como si miles de alfileres se clavaran simultáneamente en cada vértebra de su columna vertebral. El esfuerzo le costó, se notaba en la tensión de su mandíbula y en la palidez que se extendió por su rostro, pero su determinación era más fuerte que cualquier dolor físico. «Doctor», dijo con una voz que, aunque débil físicamente debido a su condición, resonaba con una determinación férrea que llenó toda la habitación. «Usted puede quitarme la pierna, puede confinarme a una cama por el resto de mis días, puede incluso predecir mi muerte con la precisión de un reloj suizo, pero hay algo que jamás podrá quitarme.
algo que está más allá del alcance de sus bisturíes y sus medicamentos. Mi necesidad vital, urgente, desesperada de crear. El médico intentó interrumpirla, levantando una mano en un gesto que pretendía ser calmante, pero Frida continuó hablando con una pasión creciente que transformaba su voz débil en algo poderoso y resonante. He pintado mi dolor durante décadas, doctor. He transformado cada cirugía en una obra de arte, cada día de agonía en una pincelada sobre el lienzo, cada momento de desesperanza en un color nuevo en mi paleta. Y ahora me dice que debo renunciar a lo único que ha dado sentido a mi sufrimiento, a lo único que ha hecho que valga la pena seguir respirando. Se bajó de la camilla con dificultad, pero con una dignidad que impresionó a todos los presentes en la habitación. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, pero cada gesto estaba cargado de una determinación que parecía desafiar las leyes de la física y la medicina. Mi arte no nace de la comodidad de un estudio perfecto, con luz ideal y temperatura controlada, o de la facilidad de un cuerpo sano que puede moverse sin dolor. Mi arte nace de aquí, dijo señalando su pecho con un dedo tembloroso pero firme. Y de aquí, añadió tocando su frente con la misma determinación. Mientras mi corazón lata con la fuerza de la vida y mi mente funcione con la claridad del pensamiento, seguiré pintando, aunque tenga que hacerlo con los dientes si es necesario. Cristina, visiblemente emocionada por las palabras de su hermana, intentó calmarla recordándole que debía escuchar los consejos médicos, que su salud era más importante que cualquier otra consideración. Pero Frida ya había tomado su decisión con la firmeza de quien ha encontrado su propósito en la vida y no está dispuesta a renunciar a él por ninguna circunstancia, por adversa que sea. Durante el viaje de regreso a la Casa Azul, en el automóvil que Diego había enviado para recogerlas, Frida permaneció en silencio, observando por la ventanilla las calles de la Ciudad de México que desfilaban como una película en cámara lenta. Veía a los vendedores ambulantes, a las mujeres que llevaban a sus hijos de la mano, a los hombres que se dirigían a sus trabajos, a toda esa humanidad que continuaba con sus vidas normales mientras ella acababa de recibir noticias que cambiarían para siempre el curso de su existencia. Pero su mente trabajaba febrilmente, como una máquina que procesa información a velocidad vertiginosa, elaborando planes, imaginando posibilidades, rechazando limitaciones. Recordó las palabras de André Breton, el teórico del surrealismo que había visitado México años atrás y que había descrito su arte como una cinta alrededor de una bomba, una metáfora que en ese momento adquiría un significado completamente nuevo y profético. Si su cuerpo era efectivamente una bomba a punto de explotar, entonces su arte sería la cinta que mantendría unidos los fragmentos, que daría coherencia al caos, que transformaría la destrucción en creación. Al llegar a la Casa Azul, esa construcción que era mucho más que una vivienda, que era un universo completo, donde cada habitación contaba una historia diferente de su vida, encontró a Diego en el estudio principal, trabajando en uno de sus murales preparatorios. El espacio estaba lleno del aroma característico de las pinturas al óleo y los solventes, un olor que para Frida era más reconfortante que cualquier perfume francés, porque representaba la esencia misma de la creación artística. Cuando le contó sobre el diagnóstico y el pronóstico del médico, relatando cada detalle de la conversación con la precisión de quien ha grabado cada palabra en su memoria, Diego dejó caer su pincel, que produjo un pequeño sonido metálico al golpear el suelo de baldosas. Su rostro, normalmente controlado y expresivo solo cuando él lo decidía,
Mostró una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. Frida, tal vez deberíamos considerar... Se comenzó con voz vacilante, pero ella lo interrumpió con una firmeza que no admitía discusión. No, Diego, no voy a rendirme ante las predicciones médicas. No voy a aceptar pasivamente un futuro sin arte. Voy a pintar como nunca antes lo he hecho en mi vida. Voy a crear una obra que demuestre al mundo entero que el arte trasciende las limitaciones físicas, que la creatividad es más poderosa que cualquier enfermedad, que el espíritu humano puede triunfar sobre las circunstancias más adversas. Esa noche, mientras yacía en su cama observando las sombras que la luz de la luna proyectaba sobre las paredes de su habitación, Frida contempló el espejo que había instalado en el techo años atrás durante uno de sus períodos de convalecencia más largos. Ese espejo había sido testigo del nacimiento de muchos de sus autorretratos más poderosos. Había reflejado no solo su imagen física, sino también sus estados emocionales más profundos, sus momentos de desesperación y sus instantes de triunfo creativo. Se había acostumbrado a verse reflejada allí durante sus largos periodos de reposo forzoso, y ese espejo se había convertido en una ventana hacia su propia alma, un portal que le permitía estudiar su rostro con la objetividad de un científico y la pasión de un artista. Pero esta vez, lo que vio en el reflejo no era solo su rostro marcado por el dolor y el sufrimiento de décadas de enfermedad, sino la determinación inquebrantable de una mujer que se negaba rotundamente a ser definida por sus limitaciones físicas, que había decidido transformar su adversidad en su mayor fortaleza creativa. Al día siguiente, Frida despertó antes del amanecer, en esa hora mágica, cuando la noche comienza a ceder su territorio al día y el mundo se encuentra suspendido entre dos realidades diferentes. El dolor en su espalda era intenso, como una sinfonía discordante que resonaba en cada fibra de su ser, pero había algo fundamentalmente diferente en su manera de experimentarlo. En lugar de luchar contra él, como había hecho durante tantos años, como un guerrero lucha contra un enemigo implacable, decidió abrazarlo como parte integral de su proceso creativo, como un músico abraza tanto las notas armoniosas como las disonancias que dan profundidad y complejidad a una composición. Se dirigió lentamente hacia su estudio, ese espacio sagrado que había adaptado meticulosamente a lo largo de los años para poder pintar incluso durante sus peores crisis de salud. Era una habitación que respiraba creatividad por cada poro. Las paredes estaban cubiertas de bocetos en diferentes etapas de desarrollo, fotografías que capturaban momentos significativos de su vida y objetos que la inspiraban y que había coleccionado durante décadas de búsqueda artística y personal. Había mariposas disecadas que parecían suspendidas en el tiempo, conservando para siempre la delicadeza de sus alas iridiscentes, figurillas precolombinas que conectaban su arte con las raíces profundas de la cultura mexicana, flores secas que mantenían un eco de su belleza original, retratos de sus seres queridos que la acompañaban silenciosamente durante las largas horas de trabajo solitario, y libros de arte que había estudiado hasta memorizar cada página, cada imagen, cada teoría sobre color y composición. Tomó un lienzo en blanco, esa superficie virgen que representaba infinitas posibilidades, y lo colocó en el caballete especial que Diego había mandado construir específicamente para que pudiera pintar desde la cama durante sus periodos de mayor debilidad. Era una estructura ingeniosa que permitía ajustar la altura y el ángulo del lienzo según sus necesidades físicas del momento. Una demostración práctica del amor de Diego expresada a través de la funcionalidad. Pero esta vez,
Desafiando todas las recomendaciones médicas y ignorando las protestas de su propio cuerpo, Frida no se acostó. A pesar del dolor que se intensificaba con cada movimiento, permaneció de pie frente al lienzo, sosteniendo el pincel con manos que temblaban ligeramente pero que conservaban la memoria muscular de décadas de práctica artística. Era como si estuviera haciendo una declaración silenciosa pero poderosa. Seguía siendo una artista en pie, literalmente y metafóricamente. Comenzó a trazar líneas suaves sobre la superficie blanca, dejando que su intuición guiara cada movimiento del pincel en lugar de seguir un plan preestablecido. No tenía un diseño específico en mente, simplemente permitía que sus emociones, sus pensamientos, sus miedos y sus esperanzas fluyeran a través del pincel hacia el lienzo, como un río que encuentra su cauce natural hacia el mar. Las primeras pinceladas fueron vacilantes, como si estuviera redescubriendo el lenguaje del arte después de una larga ausencia, como un pianista que regresa al teclado después de meses sin tocar. Pero, gradualmente, su confianza regresó como una marea que sube lentamente pero de manera inevitable, y con ella, la pasión que había caracterizado su trabajo durante décadas, esa intensidad emocional que convertía cada uno de sus cuadros en un documento autobiográfico de extraordinaria honestidad. Mientras pintaba, su mente viajó hacia atrás en el tiempo, recordando su primer encuentro verdadero con el arte durante su convalecencia después del accidente de tranvía que había cambiado para siempre el curso de su vida. Tenía apenas 18 años, una edad en la que la mayoría de las jóvenes de su época pensaban en bailes, romances y matrimonios, cuando su madre, con la sabiduría intuitiva de quien comprende que el arte puede ser medicina para el alma, instaló un espejo en el techo de su habitación y le proporcionó pinceles y pinturas para ayudarla a pasar el tiempo durante su larga y dolorosa recuperación. Lo que había comenzado como una simple distracción, una manera de ocupar las interminables horas de inmovilidad forzosa, se había convertido gradualmente en su razón de ser, en el propósito que daba sentido a su existencia. Ahora, casi 30 años después de aquel primer autorretrato pintado desde la cama de una adolescente herida, se encontraba en una situación que tenía ecos de aquellos días iniciales, pero con una diferencia crucial y fundamental. Ya no era una joven inexperta descubriendo tímidamente su talento oculto, sino una artista madura que había desarrollado un lenguaje visual único y poderoso, reconocido internacionalmente por su originalidad y su fuerza emocional. El lienzo comenzó a tomar forma bajo sus manos expertas, pero no era un autorretrato tradicional como los que habían hecho famosa su obra. Esta vez estaba creando algo más abstracto y simbólico, una representación visual de su estado emocional y su filosofía de vida en ese momento crucial de su existencia. Pintó raíces que brotaban de un cuerpo fragmentado, simbolizando cómo la vida puede surgir incluso de la destrucción. Flores que crecían de heridas abiertas, representando la belleza que puede nacer del dolor, y en el centro de la composición, un corazón que latía con la fuerza de 1000 soles, irradiando una energía vital que desafiaba todas las predicciones médicas sobre su futuro. Era una representación visual de su filosofía personal, el arte como fuerza vital que trasciende las limitaciones físicas, como expresión del espíritu humano que se niega a ser derrotado por las circunstancias adversas. Cada pincelada era una afirmación de vida, cada color una declaración de resistencia, cada forma una negativa rotunda a aceptar el destino que otros habían predicho para ella. Cristina llegó al mediodía,
como había prometido hacer durante los días siguientes para asegurarse de que su hermana no se excediera en sus esfuerzos, y la encontró completamente absorta en su trabajo, en un estado de concentración tan profundo que parecía haber olvidado completamente el mundo exterior. Frida, deberías descansar, le dijo con la preocupación genuina de quien ama y teme por el bienestar del ser querido. Los médicos dijeron que necesitas reposo absoluto, pero Frida apenas la escuchó. Tan inmersa estaba en su trance creativo que no había experimentado en meses. Era como si hubiera encontrado una fuente de energía renovada en su decisión de desafiar las predicciones médicas. «Estoy descansando», respondió sin apartar la vista del lienzo, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Esto es lo más descansado que me he sentido en mucho tiempo. Mi cuerpo puede estar enfermo, pero mi espíritu está más vivo que nunca». 3 días después, mientras Frida trabajaba intensamente en su nueva obra con una dedicación que rayaba en la obsesión creativa, escuchó voces familiares que se alzaban desde el patio central de la Casa Azul, mezclándose con el sonido del agua que caía de la fuente colonial y el canto de los pájaros que anidaban en los árboles frutales del jardín. Diego estaba recibiendo a un grupo de visitantes distinguidos y entre las voces que llegaban hasta su estudio, reconoció inmediatamente la de Nelson Rockefeller Jr., el influyente coleccionista estadounidense que había mostrado un interés genuino y constante en su trabajo durante los últimos años, adquiriendo varias de sus piezas para su colección privada y recomendando su arte en los círculos culturales más exclusivos de Nueva York. También estaba presente André Breton, el teórico francés del surrealismo que había llegado desde París específicamente para ver la evolución de su arte después de haber recibido noticias, a través de la red internacional de críticos y coleccionistas, sobre los nuevos desarrollos en su trabajo. Breton había sido uno de los primeros en reconocer la importancia de su obra, aunque Frida siempre había mantenido una relación ambivalente con la etiqueta de surrealista que él había querido aplicar a sus pinturas. Frida no había planeado recibir visitas durante esos días. De hecho, había pedido específicamente a Diego que cancelara todos los compromisos sociales para poder concentrarse completamente en su pintura sin interrupciones ni distracciones. Quería sumergirse totalmente en su proceso creativo, explorar esta nueva energía que había descubierto después de su confrontación con el doctor Faril. Pero la curiosidad, esa característica que había definido su personalidad desde la infancia, pudo más que su deseo de privacidad y soledad creativa. Se limpió cuidadosamente las manos manchadas de pintura con un trapo que guardaba específicamente para ese propósito. Observó su reflejo en el pequeño espejo que tenía en el estudio para verificar que su apariencia fuera presentable y se dirigió lentamente hacia el patio, caminando con la dignidad que siempre había caracterizado su porte, a pesar del dolor que cada paso le causaba. Mantenía la cabeza en alto, como había aprendido a hacer desde joven, proyectando una imagen de fortaleza que contrastaba con su fragilidad física. «Frida», exclamó Breton al verla aparecer en el patio, con esa efusividad característica de los intelectuales franceses cuando se encuentran ante algo que consideran extraordinario. «Hemos venido porque Diego nos contó sobre tu nueva fase creativa, sobre esta transformación que estás experimentando en tu arte. Estamos ansiosos por ver en qué estás trabajando, por ser testigos de esta evolución que promete ser revolucionaria». Rockefeller asintió con el entusiasmo controlado pero genuino de quien ha dedicado su vida a identificar y apoyar el talento artístico excepcional.
Hemos escuchado rumores fascinantes sobre que has desarrollado una técnica completamente nueva, algo que podría ser verdaderamente revolucionario en el mundo del arte contemporáneo. La comunidad artística internacional está expectante. Frida sonrió con esa expresión enigmática que había perfeccionado a lo largo de los años, una sonrisa que revelaba y ocultaba al mismo tiempo que invitaba y mantenía distancia. Revolucionario es una palabra muy grande, André, y ustedes, los europeos, tienden a usar palabras grandilocuentes para describir cosas que tal vez son más simples de lo que parecen. Simplemente estoy pintando mi verdad, como siempre he hecho, pero quizás con una urgencia y una libertad que no había experimentado antes. Los condujo hacia su estudio, ese espacio íntimo donde había creado algunas de las obras más importantes del arte mexicano del siglo XX, donde el lienzo en el que había estado trabajando descansaba en el caballete como un altar dedicado a la creatividad. La obra estaba lejos de estar terminada, pero ya se podía apreciar la intensidad emocional y la complejidad simbólica que la caracterizarían una vez completada. Era evidente que algo había cambiado en su aproximación al arte, algo fundamental que se reflejaba en cada pincelada. Breton se acercó al lienzo con la reverencia de un peregrino que se aproxima a un santuario sagrado, estudiándolo con la concentración meticulosa de un científico que examina una nueva especie recién descubierta. Sus ojos, entrenados durante décadas para detectar las sutilezas del arte de vanguardia, recorrían cada centímetro de la superficie pintada, analizando la técnica, la composición, el uso del color, la simbología. Esto es absolutamente extraordinario, Frida, murmuró finalmente con una voz que contenía una mezcla de admiración y asombro. Hay algo fundamentalmente diferente en tu trabajo, una urgencia, una vitalidad, una fuerza vital que trasciende incluso tus obras anteriores, que ya eran excepcionales. Es como si hubieras encontrado una nueva dimensión de tu talento. Rockefeller, por su parte, parecía hipnotizado por los colores vibrantes y las formas orgánicas que parecían pulsar con vida propia sobre el lienzo. Su experiencia como coleccionista le había enseñado a reconocer inmediatamente cuando estaba ante algo verdaderamente especial, algo que trasciende las modas artísticas del momento para convertirse en una contribución permanente al patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto?, preguntó con la curiosidad genuina de quien comprende los procesos creativos y sabe que las grandes obras requieren tiempo, paciencia y dedicación absoluta. 3 días, respondió Frida con la simplicidad de quien enuncia un hecho objetivo, sin darle mayor importancia al asombro que su respuesta pudiera causar en sus visitantes. ¿3 días solamente?, repitió Breton con incredulidad, mirando alternativamente el lienzo y a Frida como si tratara de resolver un enigma imposible. Esto parece el trabajo de meses, tal vez años. La complejidad, la profundidad, la maestría técnica. Es imposible que hayas logrado esto en tan poco tiempo. Frida se sentó cuidadosamente en una silla cercana, sintiendo que el dolor en su espalda se intensificaba después de haber estado de pie durante la demostración de su obra, pero manteniendo su compostura y su dignidad intactas. Cuando sabes que el tiempo es limitado, cuando comprendes que cada momento puede ser el último, cada pincelada cuenta de manera diferente. No puedo permitirme el lujo de la indecisión o la autocrítica excesiva que paraliza. Tengo que crear con la urgencia de quien sabe que no hay tiempo que perder. En ese momento, como si hubiera estado esperando la pausa perfecta en la conversación, entró Cristina llevando una bandeja de plata con tazas de porcelana fina llenas de café recién preparado
y un plato de pasteles tradicionales mexicanos que había horneado esa mañana. Mientras servía las tazas con la gracia natural de quien ha crecido en una casa donde la hospitalidad es un arte refinado, Frida notó que su hermana parecía nerviosa, inquieta, como si quisiera decir algo importante, pero no se atreviera a interrumpir la conversación artística que se desarrollaba en el estudio. «¿Qué pasa, Cristina?», le preguntó directamente, conociendo demasiado bien las expresiones de su hermana después de décadas de convivencia íntima. «Puedes hablar libremente. Estos señores son amigos del arte y comprenderán cualquier cosa que tengas que decir». Cristina vaciló un momento, mirando a los visitantes con cierta timidez, pero finalmente se decidió a hablar. «Es que el doctor Faril llamó esta mañana temprano. Quiere verte mañana sin falta para discutir los detalles del procedimiento de la amputación. Dice que no se puede postergar más, que cada día que pasa aumenta el riesgo de complicaciones graves». Un silencio incómodo y pesado se instaló en la habitación como una nube de tormenta. Los visitantes intercambiaron miradas cargadas de significado, claramente conscientes de que habían llegado en un momento extraordinariamente delicado de la vida del artista, un momento en el que se estaba decidiendo no solo su futuro físico, sino también su destino creativo. Rockefeller carraspeó suavemente, rompiendo el silencio tenso y cargado de emociones que había seguido a las palabras de Cristina como un trueno sigue al relámpago. Su educación aristocrática le había enseñado a navegar situaciones sociales delicadas, pero esta vez se encontraba en territorio desconocido, enfrentando la realidad cruda de una artista excepcional que luchaba contra circunstancias que desafiaban toda lógica y justicia. «Frida, si me permites la pregunta, y espero que no la consideres inapropiada dadas las circunstancias», comenzó con la delicadeza de quien camina sobre cristales rotos. «¿Cómo crees que esta situación médica afectará a tu trabajo artístico en el futuro? Todos los que admiramos tu obra estamos profundamente preocupados no solo por tu bienestar personal, sino también por la continuidad de tu contribución al mundo del arte». La pregunta, aunque formulada con toda la delicadeza y respeto posibles, tocó un nervio extremadamente sensible en Frida. Sintió una oleada de irritación que no estaba dirigida específicamente hacia Rockefeller, quien había hecho la pregunta con genuina preocupación, sino hacia la actitud general de quienes parecían ver su arte como algo secundario a su condición médica, como si fuera un hobby que se puede abandonar cuando las circunstancias se vuelven difíciles, en lugar de reconocerlo como la esencia misma de su existencia. «Mi trabajo artístico no será afectado porque mi trabajo artístico es mi vida», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a Diego, quien conocía mejor que nadie la intensidad de su carácter, pero rara vez la había visto expresada con tanta claridad y determinación. «La gente, incluso la gente bien intencionada como ustedes, parece creer que el arte es un pasatiempo elegante que se puede abandonar cuando las circunstancias se vuelven adversas, como quien deja de tocar el piano cuando se muda a una casa más pequeña. Pero para mí, el arte es tan esencial como respirar, como el latido de mi corazón, como la sangre que circula por mis venas». Breton asintió comprensivamente, reconociendo en las palabras de Frida el eco de las convicciones que habían impulsado a los grandes artistas a lo largo de la historia. «Tienes razón, por supuesto, y me disculpo si nuestra preocupación ha sonado condescendiente, pero debes entender que quienes admiramos profundamente tu trabajo, nos preocupamos sinceramente por tu bienestar, tanto físico como creativo. Sabemos que los dos están íntimamente conectados en tu caso». «Mi bienestar», replicó Frida, su voz adquiriendo un tono más agudo que resonó en las paredes del estudio
como una campana de alarma. Mi bienestar, mi verdadero bienestar, depende completamente de poder expresar lo que llevo dentro, de poder transformar mi experiencia vital en arte. Sin esa posibilidad, sin esa capacidad de crear, no soy nada más que un cuerpo enfermo esperando la muerte. Con ella, soy una artista que trasciende sus limitaciones físicas. En ese momento, un hombre mayor que había permanecido en silencio hasta entonces, observando la conversación desde un rincón del estudio, como un espectador en un teatro, se acercó al grupo con pasos medidos y deliberados. Era el doctor Velasco Simbrón, un crítico de arte conservador y académico de la vieja escuela que había sido invitado por Rockefeller sin el conocimiento previo de Frida, como una especie de segunda opinión sobre el valor artístico de las nuevas obras. Su presencia no había sido anunciada, y su reputación de oponerse sistemáticamente al arte, que él consideraba degenerado o inapropiado, lo convertía en una figura controvertida y generalmente no bienvenida en los círculos artísticos progresistas de México. Era conocido por sus artículos en revistas conservadoras donde defendía un arte elevado y moralmente edificante, en oposición a las corrientes modernas que exploraban temas considerados perturbadores o inapropiados. Señora Rivera, comenzó el doctor Velasco con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que no lograba ocultar completamente su condescendencia. He estado observando su obra con gran atención durante los últimos minutos, y debo decir que me preocupa profundamente la dirección que está tomando su arte en esta nueva fase de su carrera. Frida lo miró fijamente, sintiendo inmediatamente que la tensión en la habitación aumentaba de manera palpable, como si la presión atmosférica hubiera cambiado súbitamente. Sus instintos, afinados por años de enfrentar críticas y controversias, le dijeron que se avecinaba una confrontación significativa. ¿Y cuál es específicamente su preocupación, doctor?, preguntó con una voz controlada pero cargada de una energía potencialmente explosiva. Me interesa mucho conocer su perspectiva académica sobre mi trabajo. Bueno, continuó Velasco, gesticulando hacia el lienzo con movimientos teatrales que revelaban su formación en la retórica académica tradicional. Este tipo de expresión tan cruda, tan visceral, tan cargada de referencias corporales y dolor físico, no es apropiada para una dama de su posición social y cultural. El arte verdadero debe elevar el espíritu humano hacia esferas superiores, debe inspirar nobles sentimientos, debe educar moralmente a quienes lo contemplan. No debe revolcarse en el dolor, la enfermedad y los aspectos más sórdidos de la experiencia humana. Las palabras de Velasco cayeron en la habitación como una bomba de efecto retardado, creando ondas de shock que se extendieron por todo el espacio. Diego se puso visiblemente tenso, sus manos se cerraron en puños involuntarios. Breton frunció el ceño con una expresión de disgusto intelectual. Cristina dejó escapar un suspiro audible que expresaba su anticipación de lo que estaba por venir, y Rockefeller miró alternativamente a Velasco y a Frida como si presintiera que estaba a punto de presenciar algo memorable. Pero fue la reacción de Frida la que nadie, ni siquiera Diego, que la conocía mejor que nadie en el mundo, había anticipado o podría haber imaginado. En lugar de responder verbalmente con la elocuencia y la pasión que caracterizaban sus debates intelectuales, se levantó lentamente de su silla con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. Tomó su taza de café, aún caliente y aromático, y con un movimiento completamente deliberado y controlado, pero cargado de una fuerza simbólica extraordinaria, arrojó el contenido directamente sobre el lienzo en el que había estado trabajando durante los últimos días.
El café caliente se extendió por la pintura fresca como una cascada marrón, creando manchas irregulares que se mezclaron inmediatamente con los colores vibrantes que ya estaban en el lienzo, transformando la obra de manera completamente inesperada e impredecible. Las manchas marrones se fusionaron con los rojos, azules y amarillos, creando nuevas tonalidades, nuevas texturas, nuevas posibilidades visuales que nadie habría podido planificar o anticipar. Ahí tiene su respuesta, doctor, dijo Frida con una calma que contrastaba dramáticamente con la audacia revolucionaria de su acción. Mi arte no busca su aprobación, ni la de nadie más que tenga ideas preconcebidas sobre lo que el arte debe o no debe ser. Mi arte busca la verdad, y la verdad es que la vida a veces es fea, dolorosa, perturbadora y caótica. Si mi arte no refleja esa realidad completa, entonces no es honesto, y un arte deshonesto no vale la pena de ser creado. El silencio que siguió al gesto revolucionario de Frida fue tan absoluto y profundo que parecía haber absorbido todos los sonidos del mundo exterior, el tráfico distante de la ciudad, el canto de los pájaros en el jardín, incluso el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Todos los presentes miraban el lienzo con una mezcla compleja de horror, fascinación, admiración y asombro, como si estuvieran presenciando el nacimiento de algo completamente nuevo en la historia del arte. El café había creado patrones completamente impredecibles sobre la pintura fresca, pero en lugar de arruinar la obra como podría haber esperado cualquier observador convencional, parecía haber añadido una dimensión completamente nueva y extraordinaria a la composición. Las manchas marrones se habían integrado orgánicamente con los colores existentes, creando texturas y sombras que evocaban simultáneamente tierra húmeda después de la lluvia, sangre que fluye por las venas y lágrimas que han sido derramadas en momentos de dolor profundo, pero también de liberación emocional. Doctor, Velasco retrocedió varios pasos, claramente perturbado y desconcertado por lo que acababa de presenciar, como si hubiera sido testigo de un acto de sacrilegio artístico que desafiaba todas sus concepciones sobre el decoro y la propiedad en el arte. Esto es vandalismo artístico en su forma más pura, murmuró con una voz que temblaba de indignación moral. Ha destruido deliberadamente su propia obra, ha profanado el acto sagrado de la creación artística. Esto es una afrenta a todo lo que el arte representa. Pero Breton, con su experiencia en los movimientos de vanguardia y su comprensión profunda de las revoluciones artísticas del siglo XX, se acercó al lienzo con renovado interés y una excitación intelectual que era casi palpable. Sus ojos brillaban con el reconocimiento de quien está presenciando algo verdaderamente histórico, algo que podría cambiar para siempre la manera en que se entiende el proceso creativo. No, dijo lentamente con una voz cargada de admiración y comprensión profunda. No lo ha destruido en absoluto, lo ha transformado de manera revolucionaria. Esto es performance art en su forma más pura y auténtica, arte conceptual avant la lettre. Ha convertido el acto mismo de creación en una declaración filosófica sobre la naturaleza impredecible de la vida y el arte, sobre la belleza que puede surgir del caos, sobre la creatividad que emerge de la destrucción aparente. Rockefeller, aunque inicialmente sorprendido y tal vez ligeramente escandalizado por la audacia del gesto, comenzó gradualmente a ver la genialidad que se ocultaba detrás de lo que había parecido un acto impulsivo. Su experiencia como coleccionista le había enseñado a reconocer los momentos de innovación genuina, esos instantes raros
en los que un artista trasciende las convenciones establecidas para crear algo completamente nuevo. Es como si hubieras incorporado conscientemente el elemento del azar, del destino, de lo impredecible en tu proceso creativo, observó con creciente entusiasmo. El café representa todas las fuerzas externas que intentan contaminar, criticar o destruir el arte, pero en lugar de destruirlo efectivamente, lo enriquecen de maneras completamente inesperadas, añadiendo capas de significado que el artista original nunca habría imaginado. Frida observaba las reacciones de sus visitantes con una mezcla fascinante de satisfacción personal, curiosidad intelectual y sorpresa genuina ante su propio gesto. No había planeado conscientemente arrojar el café sobre la pintura. Había sido un impulso nacido de la frustración acumulada, de la indignación ante las palabras condescendientes de Velasco y de una necesidad visceral de demostrar que el arte verdadero no puede ser contenido por las convenciones sociales o las expectativas académicas. Pero ahora, viendo el resultado extraordinario de su acción espontánea, se daba cuenta de que había descubierto algo profundamente importante sobre su propio proceso creativo y sobre la naturaleza misma del arte. Toda mi vida he intentado controlar meticulosamente cada aspecto de mi arte, dijo, acercándose nuevamente al lienzo para estudiar más de cerca las transformaciones que el café había producido. He planificado cuidadosamente cada pincelada, cada combinación de colores, cada símbolo, cada elemento compositivo. He trabajado como un arquitecto que diseña cada detalle de un edificio antes de colocar la primera piedra. Pero tal vez es hora de aceptar que el arte, como la vida misma, no siempre puede ser controlado, planificado o predicho. Tomó un pincel fino de su colección y comenzó a trabajar directamente sobre las manchas de café, incorporándolas conscientemente en la composición general de la obra. Sus movimientos eran notablemente más libres, más espontáneos, más intuitivos que en cualquier momento anterior de su carrera artística. Era como si el acto de destruir aparentemente su obra la hubiera liberado completamente de las expectativas autoimpuestas, de las limitaciones que ella misma había creado a lo largo de décadas de perfeccionamiento técnico. Diego, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando la escena con la fascinación de quien conoce íntimamente a la protagonista, pero nunca deja de sorprenderse por sus capacidades de innovación y reinvención, finalmente habló con una voz cargada de admiración y orgullo. Frida siempre ha sido una revolucionaria en todos los aspectos de su vida, pero esto va mucho más allá de la revolución política o social que hemos conocido en México. Esto es una revolución del espíritu creativo mismo, una transformación fundamental de lo que significa ser artista en el mundo moderno. Dr. Velasco, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la conversación y sintiéndose cada vez más aislado en sus opiniones conservadoras, se dirigió hacia la salida del estudio con pasos rígidos que expresaban su desaprobación total. No puedo ser testigo de esta profanación sistemática del arte, declaró con una voz que intentaba mantener su dignidad académica, pero que revelaba su profunda perturbación. El arte debe tener dignidad, decoro, elevación moral, debe inspirar nobles sentimientos, no revolcarse en el caos y la destrucción. El arte debe tener verdad por encima de todo, replicó Frida sin levantar la vista de su trabajo, continuando con sus pinceladas que integraban las manchas de café en la composición general. Y la verdad fundamental de la existencia humana es que la vida es impredecible, caótica, a menudo dolorosa,
pero también extraordinariamente bella en su imperfección. Si mi arte no refleja esa realidad completa y compleja, entonces no es honesto, y un arte deshonesto es peor que no tener arte en absoluto. Después de que Velasco se marchara con evidente disgusto, dejando tras de sí una estela de desaprobación moral que contrastaba dramáticamente con la energía creativa que llenaba el estudio, la atmósfera en la habitación se relajó considerablemente. Era como si se hubiera liberado una tensión que había estado comprimida durante toda la visita, permitiendo que la verdadera apreciación artística floreciera sin las restricciones de la crítica conservadora. Cristina, que había observado toda la escena con creciente admiración por la valentía y la innovación de su hermana, se acercó al lienzo con pasos cuidadosos, como si se aproximara a algo sagrado. «Nunca te había visto pintar de esta manera», comentó con una voz llena de asombro genuino. «Es como si fueras una persona completamente diferente, como si hubieras descubierto una nueva dimensión de tu personalidad artística que había estado oculta durante todos estos años». Esa noche, después de que los visitantes se hubieran marchado llevándose consigo una mezcla de admiración, confusión y excitación intelectual por lo que habían presenciado, Frida se quedó completamente sola en su estudio, rodeada únicamente por el silencio nocturno que envolvía la casa azul como un manto protector. El lienzo manchado de café descansaba en el caballete, iluminado por la luz suave y dorada de las lámparas de aceite que había dispuesto estratégicamente alrededor del espacio para crear la atmósfera perfecta para la contemplación y la reflexión artística. La obra había evolucionado considerablemente durante las horas posteriores al incidente que ya comenzaba a pensar como la revelación del café. Las manchas marrones ya no parecían accidentes fortuitos o elementos extraños impuestos sobre la composición original. Se habían transformado en elementos integrales y orgánicos de la obra, como si hubieran estado destinados a estar allí desde el momento de la concepción inicial del cuadro. Se sentó cuidadosamente en su silla favorita, una pieza de madera de cedro tallada a mano que había pertenecido a su padre, Guillermo Calo, y que conservaba aún el aroma sutil de su tabaco y la memoria de las largas tardes que habían pasado juntos cuando ella era niña, hablando de fotografía, de arte, de la vida y de los misterios del mundo que se extendía más allá de las paredes de su hogar. Desde esa posición privilegiada, contempló lo que había creado durante esos días extraordinarios, tratando de comprender completamente las implicaciones de lo que había descubierto sobre su propio proceso creativo. Por primera vez en meses, no sentía el peso aplastante y constante del dolor físico que había sido su compañero inseparable durante tantos años. No era que el dolor hubiera desaparecido mágicamente, seguía ahí, presente y familiar como una vieja canción que se conoce de memoria, pulsando en su espalda, irradiándose hacia sus extremidades, recordándole constantemente las limitaciones de su cuerpo mortal. Pero había encontrado una manera completamente nueva de relacionarse con ese dolor, de transformarlo en algo productivo, algo hermoso, algo que alimentaba su creatividad en lugar de limitarla. Diego entró silenciosamente en el estudio, moviéndose con esa gracia sorprendente que caracterizaba a los hombres grandes cuando aprenden a ser delicados, llevando 2 tazas de chocolate caliente preparado según la receta tradicional que habían heredado de la abuela de Frida. El aroma del chocolate se mezcló con los olores familiares del estudio, pintura al óleo, solventes, barnices y ese perfume indefinible pero reconocible que caracteriza los espacios donde se crea arte de manera constante y apasionada.
Se sentó en una silla cercana sin decir palabra, respetando el silencio contemplativo de su esposa, y observó su perfil iluminado por la luz dorada de las lámparas. Conocía esa expresión en su rostro porque la había visto muchas veces a lo largo de los años. Era la misma mirada de concentración profunda y satisfacción creativa que había visto la primera vez que la observó pintar, años atrás, cuando aún era una joven estudiante recuperándose de su accidente y descubriendo por primera vez el poder transformador del arte. ¿En qué piensas?, le preguntó finalmente, después de varios minutos de silencio compartido, con esa voz suave que reservaba para los momentos de intimidad genuina entre ellos. Frida tomó un sorbo del chocolate caliente, saboreando no solo el líquido, sino también el momento de paz y reflexión que se había creado en el estudio, antes de responder con una honestidad que caracterizaba sus conversaciones más profundas. Estoy pensando en lo que dijo el doctor Faril hace unos días, que no volvería a pintar nunca más, y me doy cuenta de que tenía razón, en cierto sentido muy específico y profundo. Diego frunció el ceño, confundido por una afirmación que parecía contradecir todo lo que había presenciado durante los últimos días. ¿Qué quieres decir exactamente? No entiendo cómo puedes estar de acuerdo con él cuando acabas de crear algo extraordinario. La Frida que pintaba antes del diagnóstico, explicó lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. La que se aferraba obsesivamente al control total de cada elemento de su arte, la que planificaba meticulosamente cada detalle antes de tocar el pincel al lienzo, la que tenía miedo de cometer errores o de permitir que elementos impredecibles entraran en su trabajo. Esa Frida quizás efectivamente ya no pueda pintar de la manera en que lo hacía antes. Pero ha nacido una nueva Frida, una que abraza conscientemente el caos, la imperfección, la imprevisibilidad como elementos esenciales del proceso creativo. Y esta nueva Frida puede crear cosas que la anterior nunca habría imaginado, siquiera como posibilidades remotas. Se levantó lentamente, sintiendo la familiar punzada de dolor en su espalda, pero ignorándola completamente, y se acercó al lienzo para estudiarlo desde una distancia diferente. Con un pincel extremadamente fino, comenzó a añadir pequeños detalles casi microscópicos que conectaban las manchas de café con el resto de la composición, creando un diálogo visual entre lo planificado y lo accidental, entre lo controlado y lo espontáneo. ¿Sabes?, continuó mientras trabajaba con movimientos precisos pero libres. Durante años he pintado mi dolor como algo que me define completamente, como algo que me limita y me reduce a una condición médica. He hecho de mi sufrimiento físico el tema central de mi arte, como si fuera lo único interesante o importante sobre mi existencia. Pero esta noche me doy cuenta de que el dolor no es mi límite, es mi combustible, mi fuente de energía creativa, mi conexión más directa con la experiencia humana universal. Diego se acercó para observar más de cerca su trabajo nocturno, fascinado por la evolución que estaba presenciando, no solo en la obra, sino en la artista misma. Esto es fundamentalmente diferente a todo lo que has hecho antes en tu carrera, comentó con admiración genuina. Hay una energía, una vitalidad, una fuerza vital que es casi palpable. Es como si el lienzo estuviera vivo, como si respirara. Es porque finalmente he dejado de luchar contra mi propia naturaleza, respondió Frida, añadiendo una pequeña línea dorada que conectaba una mancha de café con una flor roja en la esquina superior del lienzo. He estado tratando durante décadas de ser la artista que otros esperaban que fuera, incluso yo misma. He intentado cumplir con expectativas externas sobre lo que debería ser el arte de una mujer mexicana, el arte de una persona enferma, el arte de alguien que ha sufrido.
Pero mi verdadera naturaleza es caótica, impredecible, salvaje. Y eso no es una debilidad que deba ocultar, sino una fortaleza que debo celebrar. Trabajó hasta altas horas de la madrugada, completamente perdida en un trance creativo que no había experimentado en años, tal vez nunca con esta intensidad y esta libertad. Cuando finalmente se detuvo, exhausta pero profundamente satisfecha, el lienzo había sido completamente transformado una vez más. Lo que había comenzado como un autorretrato simbólico tradicional se había convertido en algo mucho más complejo y revolucionario. Una meditación visual sobre la naturaleza del arte, la vida, la muerte y la capacidad del espíritu humano para transformar cualquier adversidad en belleza. Los días siguientes trajeron una avalancha constante e inesperada de visitantes a la Casa Azul, transformando el hogar tradicionalmente privado de Frida en algo parecido a un salón cultural de importancia internacional. La noticia del incidente del café, como había comenzado a ser conocido en los círculos artísticos, se había extendido con la velocidad del fuego por las redes de comunicación de la comunidad artística de la Ciudad de México, y más allá, llegando incluso a Nueva York, París y otras capitales culturales del mundo, donde el trabajo de Frida era conocido y admirado. Algunos visitantes venían impulsados por la curiosidad pura, atraídos por los rumores de que algo revolucionario estaba ocurriendo en el estudio de una de las artistas más importantes de México. Otros llegaban motivados por una admiración genuina y profunda, deseosos de ser testigos de lo que parecía ser una transformación artística de proporciones históricas, y unos pocos, siguiendo el ejemplo del Dr. Velasco, venían específicamente para expresar su desaprobación moral y estética ante lo que consideraban una degradación del arte tradicional. Pero Frida había experimentado una transformación personal que iba mucho más allá de lo meramente artístico. Había dejado completamente de preocuparse por las opiniones externas, fueran positivas o negativas, fueran expresadas por críticos reconocidos o por aficionados bien intencionados. Había encontrado una nueva forma de expresión que la llenaba de una energía vital y un sentido de propósito que no había experimentado en años, tal vez nunca con esta intensidad y esta claridad de visión. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, en esa hora mágica cuando la ciudad aún duerme y el mundo parece estar lleno de posibilidades infinitas, ignorando deliberadamente el dolor que se había vuelto más intenso y constante, y se dirigía directamente a su estudio como un peregrino se dirige a un santuario sagrado. Había comenzado una serie ambiciosa de obras que exploraban sistemáticamente la relación compleja entre el control y el caos, entre la planificación meticulosa y la espontaneidad absoluta, entre la tradición artística y la innovación revolucionaria. Algunas de estas nuevas obras incorporaban conscientemente elementos accidentales, como manchas de café derramado intencionalmente, gotas de lluvia que se filtraban por una ventana del techo que había decidido no reparar, o incluso huellas de los gatos que deambulaban libremente por la casa y que ocasionalmente saltaban sobre las mesas donde tenía dispuestos sus materiales de trabajo. Cada uno de estos elementos impredecibles se convertía en una oportunidad para la improvisación creativa, para la colaboración involuntaria entre la artista y las fuerzas del azar. Una mañana particularmente luminosa de abril, mientras trabajaba en una nueva pieza que exploraba la relación entre la memoria y el olvido a través de capas superpuestas de pintura y elementos texturales, recibió la visita de Elena Poniatowska,
una joven periodista brillante y perspicaz que había venido específicamente desde la capital para escribir un artículo extenso sobre la evolución artística de Frida para una revista cultural de circulación internacional. Señora Rivera, comenzó Elena con el respeto y la curiosidad genuina que caracterizaban su aproximación al periodismo cultural. Hay rumores fascinantes circulando en toda la comunidad artística sobre que ha desarrollado una técnica completamente revolucionaria, algo que podría cambiar fundamentalmente la manera en que entendemos el proceso creativo. ¿Podría hablarme sobre esta nueva dirección en su trabajo? Frida sonrió con esa expresión de satisfacción tranquila que había reemplazado a la intensidad dramática que había caracterizado su rostro durante años, sin dejar de aplicar pequeñas pinceladas de color azul cobalto sobre una sección del lienzo, donde había derramado deliberadamente unas gotas de té verde la tarde anterior. No es tanto una técnica nueva como una filosofía completamente nueva sobre lo que significa ser artista en el mundo moderno, respondió mientras trabajaba. He aprendido a colaborar conscientemente con las fuerzas que antes consideraba mis enemigas más peligrosas: el dolor físico, la incertidumbre sobre el futuro, el caos de la vida cotidiana, la imprevisibilidad de las circunstancias externas. ¿Y cómo se manifiesta específicamente esa colaboración en su arte?, preguntó Elena, tomando notas rápidamente en un cuaderno pequeño, pero también observando atentamente cada movimiento de la artista, cada gesto, cada expresión que pudiera revelar aspectos importantes de su proceso creativo. Mira este ejemplo concreto, dijo Frida, señalando hacia una sección específica del lienzo en el que estaba trabajando. Ayer por la tarde, mientras pintaba esta área que representa la transición entre la memoria consciente y el olvido involuntario, uno de mis gatos saltó sobre la mesa de trabajo y derribó accidentalmente un frasco de pintura roja que se extendió por el lienzo de manera completamente impredecible. Mi primer instinto, condicionado por décadas de trabajo tradicional, fue limpiar inmediatamente el desastre y empezar esa sección de nuevo desde cero. Elena se acercó para examinar más de cerca la sección mencionada, donde efectivamente había una mancha roja irregular que se había integrado de manera extraordinaria en la composición general, añadiendo una dimensión de movimiento y energía vital que contrastaba hermosamente con las áreas más controladas y planificadas de la pintura. Pero luego me detuve, continuó Frida, y observé cuidadosamente cómo la pintura roja se extendía por el lienzo, creando formas orgánicas y patrones que yo nunca habría imaginado o planificado conscientemente. Era como si el gato, el azar, el accidente, estuvieran colaborando conmigo en la creación de algo más rico y complejo de lo que habría logrado trabajando sola con mi control tradicional. Es como si estuviera pintando en colaboración directa con el universo mismo, observó Elena con una percepción que impresionó a Frida por su profundidad y precisión. Exactamente, confirmó Frida con entusiasmo genuino. Durante años he tratado obsesivamente de imponer mi voluntad personal sobre el lienzo, de controlar cada aspecto microscópico de mi arte, de eliminar cualquier elemento que no hubiera planificado previamente. Pero he descubierto que cuando permito conscientemente que las fuerzas externas, impredecibles e incontrolables, participen activamente en el proceso creativo, el resultado es mucho más rico, más auténtico, más conectado con la realidad compleja de la experiencia humana. La entrevista continuó durante varias horas, durante las cuales Frida compartió no solo su nueva filosofía artística, sino también sus reflexiones más profundas sobre la mortalidad, el legado que quería dejar
y el significado fundamental del arte en tiempos de crisis personal y social. Era evidente que había alcanzado un nivel de claridad y paz interior que contrastaba dramáticamente con la angustia y la lucha que habían caracterizado períodos anteriores de su vida. ¿No teme que esta nueva dirección tan radical pueda alienar a sus admiradores tradicionales, a quienes han seguido su trabajo durante años?, preguntó Elena hacia el final de la conversación, formulando una pregunta que muchos críticos y coleccionistas se habían hecho durante las últimas semanas. El arte verdadero no debe complacer o tranquilizar, respondió Frida con una convicción absoluta que no admitía dudas. El arte debe provocar, desafiar, transformar tanto al artista como al espectador. Debe abrir nuevas posibilidades de percepción y comprensión. Si mi evolución artística incomoda a algunos, si desafía sus expectativas preconcebidas sobre lo que mi trabajo debería ser, entonces estoy haciendo exactamente el trabajo que debo hacer como artista auténtica. 3 semanas después del diagnóstico devastador del doctor Paril, cuando el mundo médico había predicho el fin de su carrera artística, Frida tomó una decisión que sorprendió profundamente a todos los que la conocían. Organizaría una exhibición completamente sin precedentes de sus nuevas obras en la Casa Azul, abriendo por primera vez en la historia su hogar privado al público general para una muestra artística de importancia internacional. Sería la primera vez que transformaría su espacio personal más íntimo en una galería pública, y también sabía, con la claridad dolorosa que acompaña a la proximidad de la muerte, que podría ser la última oportunidad de compartir su trabajo en persona con el mundo. Diego inicialmente se opuso categóricamente a la idea, preocupado de manera genuina y comprensible por el estado de salud cada vez más frágil de Frida y el estrés físico y emocional que podría causarle recibir a cientos de visitantes durante varios días consecutivos. Su experiencia médica le decía que el esfuerzo podría ser demasiado para un organismo ya debilitado por décadas de enfermedad y cirugías. Pero cuando vio la determinación absoluta e inquebrantable en los ojos de su esposa, esa mirada que había aprendido a reconocer como señal de que había tomado una decisión irrevocable, entendió que esta exhibición era mucho más que un simple evento artístico. Era una declaración final de vida, una afirmación categórica de que el arte trasciende las limitaciones físicas, una demostración práctica de que el espíritu creativo puede triunfar sobre cualquier adversidad que el destino pueda presentar. Era, en esencia, el testamento artístico de una mujer que había dedicado su existencia entera a transformar el dolor en belleza. «Si voy a partir de este mundo», le dijo Frida una noche mientras planificaban meticulosamente los detalles de la exhibición, sentados en el jardín bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosas de tantos momentos importantes de su vida juntos. «Quiero que sea sabiendo que he compartido generosamente todo lo que tenía que dar, que no me he guardado nada por miedo o por prudencia falsa». La preparación de la exhibición se convirtió rápidamente en un proyecto comunitario extraordinario que involucró a toda la red de amigos, colegas y admiradores que Frida había cultivado a lo largo de su carrera. Cristina coordinó la logística compleja con la eficiencia de un general organizando una campaña militar. Diego se encargó personalmente de la promoción y la comunicación con la prensa nacional e internacional, y varios amigos artistas, incluyendo algunos de los muralistas más importantes de México, ayudaron voluntariamente con la instalación técnica de las obras y la transformación de los espacios domésticos en áreas de exhibición apropiadas. Frida, a pesar de su deterioro físico evidente y progresivo,
supervisó personalmente cada detalle microscópico de la preparación, desde la ubicación específica de cada cuadro en relación con la luz natural y artificial, hasta la iluminación cuidadosamente calculada de cada espacio, hasta la selección de las flores que decorarían las habitaciones para crear la atmósfera perfecta para la contemplación artística. Su atención al detalle era obsesiva, pero también profundamente amorosa, como si estuviera preparando su hogar para recibir a los invitados más importantes de su vida. La noche de la inauguración, el 13 de abril de 1953, una fecha que quedaría grabada para siempre en la historia del arte mexicano, la Casa Azul se transformó completamente. Cada habitación, cada pasillo, cada rincón del jardín se llenó de personalidades distinguidas del mundo del arte, la política, la literatura y la cultura internacional. La lista de invitados leía como un directorio de las figuras más influyentes de la época. André Breton había regresado específicamente desde París para el evento, acompañado de varios críticos europeos de renombre internacional que habían viajado miles de kilómetros para ser testigos de lo que ya se anticipaba como un momento histórico en la evolución del arte moderno. Nelson Rockefeller Jr. estaba presente con su séquito habitual de asesores artísticos y coleccionistas, así como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los tres grandes muralistas mexicanos reunidos en una ocasión que todos reconocían como extraordinaria. También asistieron escritores de la talla de Octavio Paz, quien ya comenzaba a ser reconocido como una de las voces poéticas más importantes de América Latina, y Carlos Fuentes, cuyas novelas estaban redefiniendo la literatura mexicana contemporánea. Políticos prominentes como el expresidente Lázaro Cárdenas, quien había apoyado consistentemente las artes durante su administración, se mezclaban con intelectuales, periodistas y representantes de museos internacionales que habían venido a evaluar la posibilidad de adquisiciones futuras. Pero la verdadera estrella de la noche, lo que realmente capturó la atención y la admiración de todos los presentes, era la extraordinaria colección de obras que Frida había creado durante las últimas semanas de trabajo intensivo. 12 piezas en total, cada una explorando diferentes aspectos de su nueva filosofía artística revolucionaria, cada una representando una faceta diferente de su evolución como creadora. La obra central de la exhibición, colocada estratégicamente en el lugar de honor del salón principal, era el lienzo manchado de café que había titulado Colaboración con el Destino, una pieza que ya estaba siendo discutida por los críticos presentes como una de las obras más importantes del arte mexicano del siglo XX. Los visitantes se movían por los espacios de la casa con una mezcla compleja de admiración profunda, asombro genuino y una especie de reverencia silenciosa que normalmente se reserva para los lugares sagrados. Muchos comentaban en voz baja sobre la energía vital extraordinaria que emanaba de las nuevas obras, una cualidad que contrastaba de manera dramática e inexplicable con el estado físico aparentemente frágil de la artista que las había creado. Frida, vestida con uno de sus trajes tradicionales tehuana más elaborados y hermosos, una creación de seda bordada con hilos de oro que había pertenecido a su abuela materna, recibía a los invitados desde una silla especialmente diseñada por un artesano local que le permitía estar cómoda durante horas sin parecer inválida o disminuida. La silla era una obra de arte en sí misma, tallada en madera de cedro con motivos florales que complementaban perfectamente su vestimenta tradicional.
Estas obras representan una nueva fase completamente revolucionaria en mi evolución como artista, explicaba pacientemente a quienes se acercaban a conversar con ella, repitiendo la explicación docenas de veces durante la noche, pero siempre con la misma pasión y convicción. He aprendido que la verdadera creatividad surge cuando dejamos de luchar inútilmente contra nuestras circunstancias y comenzamos a danzar armoniosamente con ellas, cuando aceptamos la colaboración del azar y la imprevisibilidad como socios creativos legítimos. Un crítico de arte parisino de gran prestigio, Henri Dubois, que había escrito extensamente sobre los movimientos de vanguardia europeos, se acercó específicamente para expresar su admiración y asombro. Madame Rivera, dijo con la formalidad característica de los intelectuales franceses, pero con una emoción genuina que trascendía las convenciones sociales. Estas obras trascienden completamente todo lo que había visto antes en su trabajo, que ya consideraba excepcional. Hay una libertad, una espontaneidad, una vitalidad que es verdaderamente revolucionaria en el contexto del arte contemporáneo internacional. Gracias por sus palabras generosas, respondió Frida, con la gracia natural que había perfeccionado durante décadas de vida social. Pero debo confesar con total honestidad que esta libertad que usted percibe nació directamente de la desesperación más profunda. Cuando me dijeron categóricamente que no volvería a pintar, me di cuenta de que no tenía absolutamente nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, puedes arriesgarlo todo sin miedo a las consecuencias. La exhibición fue un éxito rotundo que superó todas las expectativas más optimistas que cualquiera hubiera podido imaginar. Durante las 3 semanas que permaneció abierta al público, transformando la Casa Azul en un destino de peregrinaje artístico, el hogar de Frida recibió visitantes de todos los continentes del mundo, críticos de arte de las revistas más prestigiosas de Europa y América, coleccionistas privados con recursos prácticamente ilimitados, estudiantes universitarios que viajaron con presupuestos mínimos pero con máxima pasión, y admiradores del trabajo de Frida que hicieron verdaderos peregrinajes desde lugares remotos para presenciar lo que muchos ya consideraban una revolución artística desarrollándose en tiempo real. Las obras se vendieron a precios que establecieron récords históricos para el arte mexicano contemporáneo, pero, más importante aún desde la perspectiva de Frida, generaron conversaciones profundas y transformadoras sobre la naturaleza fundamental del arte, la creatividad como fuerza vital y la capacidad extraordinaria de resistencia del espíritu humano ante las adversidades más extremas que la vida puede presentar. Varios museos europeos de primer nivel, incluyendo el Louvre en París y la Tate Gallery en Londres, expresaron inmediatamente su interés en organizar exhibiciones itinerantes de la nueva serie, reconociendo que estaban ante algo que trascendía las modas artísticas temporales para convertirse en una contribución permanente y significativa al patrimonio cultural de la humanidad. Universidades de arte en Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania comenzaron a incorporar las técnicas innovadoras de Frida en sus currículos académicos como ejemplos paradigmáticos de innovación artística nacida de la adversidad y la necesidad existencial. Sin embargo, el éxito público extraordinario contrastaba dolorosamente con la realidad privada cada vez más difícil de Frida. Su salud continuaba deteriorándose de manera implacable e irreversible, y el doctor Faril insistía con creciente urgencia en proceder inmediatamente con la amputación de su pierna derecha para evitar complicaciones que podrían ser fatales. Pero Frida había encontrado una paz interior profunda y duradera
que no había experimentado en ningún momento anterior de su vida, una serenidad que trascendía las circunstancias físicas y se basaba en la certeza absoluta de que había logrado algo importante, algo que trascendería su propia mortalidad y continuaría inspirando a futuras generaciones de artistas y creadores. Sabía con la claridad que solo viene con la proximidad de la muerte que había cumplido su propósito fundamental como artista. Había demostrado de manera categórica e irrefutable que el arte puede nacer y florecer en las circunstancias más adversas, que la creatividad es más poderosa que cualquier limitación física, que el espíritu humano puede transformar cualquier sufrimiento en belleza si encuentra los medios expresivos adecuados. Una tarde particularmente tranquila de mayo, mientras descansaba en su cama después de un día especialmente difícil en términos de dolor físico y fatiga general, recibió la visita inesperada pero profundamente bienvenida de un grupo de estudiantes de arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eran jóvenes llenos de pasión y curiosidad, representantes de una nueva generación de artistas mexicanos que habían crecido conociendo su trabajo y que ahora se encontraban inspirados de manera extraordinaria por su evolución más reciente. Habían venido específicamente a agradecerle por haber demostrado de manera práctica y convincente que el arte puede nacer de las circunstancias más adversas, que no es necesario esperar a que las condiciones sean perfectas para crear, que la creatividad puede ser precisamente la respuesta más poderosa a la adversidad y el sufrimiento. Señora Rivera, dijo una joven estudiante llamada María, con una voz que temblaba ligeramente de emoción, pero que expresaba una convicción profunda, su trabajo más reciente nos ha enseñado algo fundamental que ningún profesor universitario habría podido transmitirnos con la misma fuerza, que no necesitamos esperar a que las condiciones externas sean perfectas para crear arte auténtico. Podemos crear precisamente porque las condiciones son imperfectas, caóticas, desafiantes. Frida sonrió con esa expresión de satisfacción profunda que había reemplazado a la intensidad dramática que había caracterizado su rostro durante tantos años, sintiendo que había logrado transmitir el mensaje más importante de toda su vida artística a quienes más lo necesitaban, los jóvenes creadores que enfrentarían sus propios desafíos y adversidades en el futuro. El arte no es un refugio cómodo de la vida real, les dijo a los estudiantes con una voz que, aunque físicamente débil, resonaba con una autoridad espiritual que llenó toda la habitación. El arte es la vida misma, con toda su belleza y su dolor, su orden y su caos, su previsibilidad y su sorpresa constante. Si nuestro arte no refleja esa complejidad total de la experiencia humana, entonces estamos creando decoración bonita, no arte auténtico. Esa noche, en la privacidad de su habitación iluminada únicamente por la luz suave de una lámpara de aceite, Frida escribió en su diario personal con la caligrafía cuidadosa que había mantenido desde la juventud. Hoy entiendo finalmente que mi verdadero legado no son las pinturas específicas que he creado durante mi carrera, por importantes que puedan ser para la historia del arte mexicano. Mi verdadero legado es la demostración práctica y viviente de que el espíritu humano puede transformar cualquier adversidad, cualquier sufrimiento, cualquier limitación aparente en belleza, en arte, en inspiración para otros. He pintado mi dolor durante décadas, pero ahora he aprendido a pintar mi triunfo definitivo sobre ese dolor. 3 meses después de esa última entrada en su diario, el 13 de julio de 1954, Frida Kahlo falleció en la Casa Azul,
en la misma habitación donde había nacido 47 años antes. Su última obra, una pintura pequeña pero extraordinariamente poderosa titulada Espero alegre la salida, fue encontrada en su caballete, con la pintura aún húmeda, como si hubiera estado trabajando hasta sus últimos momentos de vida consciente. Junto a la pintura, los que vinieron a preparar sus asuntos finales encontraron una nota escrita con su caligrafía característica que decía simplemente: el arte es la mentira hermosa que nos permite comprender la verdad más profunda de la existencia humana. La serie de obras creadas durante sus últimas semanas de vida se convirtió rápidamente en una de las colecciones más influyentes y estudiadas del arte del siglo XX. Museos de todo el mundo compitieron intensamente por adquirir piezas de la colección, y su técnica revolucionaria de colaboración con el caos inspiró a generaciones enteras de artistas que enfrentaban sus propias adversidades personales y profesionales. Su demostración práctica de que la creatividad puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles se convirtió en un modelo y una fuente de inspiración para artistas, escritores, músicos y creadores de todas las disciplinas que luchaban contra limitaciones físicas, económicas, sociales o psicológicas. Hoy, más de 70 años después de su muerte, el legado de Frida Kahlo continúa inspirando a artistas, escritores, activistas y personas comunes de todo el mundo que enfrentan desafíos aparentemente insuperables en sus propias vidas. Su demostración de que la creatividad puede ser la respuesta más poderosa a la adversidad, de que el arte puede transformar el sufrimiento en belleza, de que el espíritu humano puede triunfar sobre cualquier limitación física o circunstancial, sigue siendo un faro de esperanza para quienes luchan contra sus propias batallas personales. La Casa Azul, ahora convertida en el Museo Frida Kahlo, recibe anualmente cientos de miles de visitantes de todos los continentes que vienen a rendir homenaje a una mujer extraordinaria que se negó categóricamente a ser definida por sus limitaciones y que transformó su dolor personal en una de las expresiones artísticas más poderosas, auténticas y universalmente resonantes de la historia del arte moderno. Su historia nos recuerda de manera constante y poderosa que el verdadero arte no nace de la comodidad, la facilidad o las circunstancias perfectas, sino de la necesidad urgente y desesperada de expresar lo inexpresable, de dar forma visual a lo que no tiene forma, de encontrar belleza y significado en los lugares más inesperados y aparentemente inhóspitos de la experiencia humana. El ejemplo de Frida Kahlo demuestra que cuando enfrentamos nuestras mayores adversidades con creatividad, coraje y una determinación inquebrantable de transformar el sufrimiento en arte, podemos no solo sobrevivir, sino trascender nuestras limitaciones para crear algo que inspire y transforme a otros durante generaciones futuras. Si esta historia te ha inspirado y te ha recordado el poder extraordinario y transformador del arte y la determinación humana, si te ha mostrado que es posible encontrar belleza y propósito incluso en las circunstancias más desafiantes, no olvides dejar tu like para honrar el legado eterno de Frida Kahlo, una mujer excepcional que demostró al mundo entero que el espíritu creativo puede triunfar sobre cualquier adversidad que la vida pueda presentar, transformando el dolor en belleza y la limitación en liberación artística.